Bueno, ya hemos visto las medidas de centralización. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Es una segunda propiedad que describe un conjunto de datos. La dispersión es el grado de variación o diseminación de los datos, ¿sí? Es cuánto están divididos, dispersos, ¿sí? Cuánto varían, ¿sí? Esos datos que tenemos. Dos conjuntos de datos pueden diferir tanto de tendencia central como en dispersión. O dos conjuntos de datos pueden tener la misma medida de tendencia central, pero diferir mucho en términos de dispersión. Como en el siguiente ejemplo. Tenemos el primer ejemplo, donde tenemos 5 veces el 2. Entonces, si le sacamos la media aritmética o el promedio, tenemos que sumar esas 5 veces el 2, sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que nos da 10. Y hay que dividirlo por la cantidad. En este caso son 5 datos. 10 dividido 5 me da 2. Entonces la media es 2. En el segundo ejemplo tenemos el 1, el 1, el 2, el 3 y el 3. Sumamos el 1 más el 1, que es 2, más el 2, que es 4, más el 3, que es 7, más el 3, que es 10. 10 también hay que dividirlo por la cantidad de datos, que son 5 datos en este caso. Y también nos da que es 2, ¿sí? Pero podemos ver que en el primer ejemplo, ¿sí?, es el mismo dato, entonces como que los datos están más concentrados. En cambio, en el segundo ejemplo, los datos están más dispersos. Y es eso lo que vamos a ver o vamos a tratar de ver con las medidas de dispersión. Cuán dispersos, ¿sí?, están los datos. Los estadígrafos de dispersión nos indican si la distribución o conjunto de datos forma grupos homogéneos o heterogéneos. Serían, si forman grupos homogéneos, estamos hablando de el primer ejemplo, pero si forman grupos heterogéneos, estamos hablando ya del segundo ejemplo, que están más dispersos, ¿sí? Bien, las medidas de dispersión a estudiar son rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Bien, comencemos con la primera medida de dispersión. En este caso, el rango. El rango indica el número de valores que toma la variable. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. El rango ya lo habíamos usado, ¿sí? Para armar la tabla nosotros necesitábamos calcular el rango. Así que es un valor, una medida de dispersión que ya hemos estado utilizando. El tema es que acá hace la diferenciación para datos agrupados y datos sin agrupar, ¿sí? Entonces, la fórmula que habíamos visto es esta. El rango es igual al dato máximo, x máximo, menos el dato mínimo. Si los datos están agrupados en una tabla de frecuencias, el recorrido es la diferencia entre el límite real superior del intervalo y el límite real inferior del primer intervalo, ¿sí? Entonces, veamos esto, ¿sí? El recorrido o rango es el límite real superior del último intervalo o máximo menos el límite real inferior del primer intervalo o mínimo, ¿sí? Ejemplo. Vamos a ver ejemplos de ambos. Entonces, sea el siguiente conjunto de datos, el 12, el 15, el 17, el 23, el 25 y el 28. Tenemos que el máximo, ¿cuál es? En este caso el máximo es 28 y el mínimo es 12. Entonces, allí tenemos los datos máximos y mínimos. X máximo es 28 y X mínimo es 12. Entonces el rango simplemente es hacer la resta del dato máximo, que es 28, menos el dato mínimo, que es 12, y nos da que el resultado es 16.
¿sí? Ese es el rango o recorrido que tenemos en este conjunto de datos. Vamos al segundo ejemplo, que ya cambia un poquito, porque hablamos que hay una tabla, ¿sí? Están agrupados en intervalos los valores. Entonces, lo que hay que calcular es el límite real inferior y el límite real superior. El límite real inferior del primer intervalo y el límite real superior del último intervalo. Y para hacer eso, teníamos que recordar cómo se calculaba. Entonces, vamos con el límite real inferior. Hay que ver el tamaño de paso. El tamaño de paso es 0,1, ¿sí? Porque del 63,0 al 63,1 hay un 0,1 del tamaño de paso, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el límite acá? El anterior, ¿sí? El límite superior anterior es 54,9. ¿Sí? Ese sería el límite superior. Entonces, para sacar el límite real inferior, acá lo que hay que hacer es 54,9 más 55 y dividirlo 2. Al dividirlo por 2, me va a dar que el límite real inferior es 54,95. Lo mismo con el límite real superior del último intervalo. Me tengo que inventar el que le sigue. Entonces, si el tamaño de paso es, por ejemplo, en 87,3 al 87,4 es 0,1, al 95,4 le tengo que sumar 0,1 y me da 95,5. Entonces, si yo sumo el 95,4 más el 95,5 y lo divido por 2, o sea, saco el promedio entre esos dos valores, me va a dar el punto medio, que en este caso es 95,45. Que es el límite real superior de este último intervalo. ¿Sí? Si hubieran hecho la tabla, completado la tabla, es fácil de encontrarlos. ¿Sí? Entonces, para este tipo de datos agrupados, el rango va a ser el L máximo, el límite real superior del último intervalo, que en este caso es 95,45, menos el límite mínimo, que en este caso que es el límite real inferior del primer intervalo, que es 54,95. Entonces se hace esa resta del límite máximo menos el límite mínimo y me da que el rango en este caso es de 40,5 kilogramos. ¿Sí? Ese es el rango. En la teoría dice, el rango mide la dispersión total del conjunto de datos. Aunque el rango es una medida de dispersión simple, fácil de calcular, su debilidad preponderante es que no toma en consideración la forma en que se distribuyen los datos entre los valores más pequeños y los más grandes. ¿Sí? Nada más sabemos la dispersión total que hay, el más grande menos el más chico, ¿sí? Pero no sabemos cómo se distribuye esa dispersión allá adentro, ¿sí? Cómo, si están más homogéneos o más heterogéneos. Otra medida de dispersión es la desviación media. La desviación media es, escuchen bien, es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de todos los datos respecto a la media aritmética. Su símbolo es D mayúscula, M mayúscula, desviación media. ¿Sí? Esta definición de desviación media, no se preocupen, es exactamente la fórmula de desviación media. ¿Sí? Ya vamos a verlo. Entonces, primero tenemos para datos no agrupados, ¿sí? En intervalos, datos que están desagrupados. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Y la fórmula es la sumatoria de igual a 1 hasta n del valor absoluto de la diferencia entre cada dato y la media o promedio. Todo eso dividido la cantidad de datos.
Por ejemplo, tenemos obtener la desviación media para los datos 5, 7, 8, 10 y 16. Entonces, para poder calcular la desviación media, primero lo que tenemos que sacar, que nos pide la fórmula, es la media. Entonces calculamos la media, sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad de ellos. 5 más 7 más 8 más 10 más 16 dividido 5 me da que la media es 9,2. ¿Está? Ahora lo que queremos calcular es la desviación media. Entonces, para calcular la desviación media vamos a hacerlo a través de la fórmula de la desviación media, ¿sí? Entonces, tenemos que es la sumatoria de igual a 1 hasta n de cada dato menos la media, ¿sí? ¿Qué significa entonces todo esto de la sumatoria de igual a 1 hasta n? Vamos a los datos que tenemos. El primer dato que tenemos va a ser nuestro x sub 1. Nuestro segundo dato es x sub 2. Nuestro tercer dato es x sub 3, x sub 4 y x sub 5. ¿Está? Y lo que está diciendo es que sumemos los valores absolutos de cada uno de los datos de x sub i, desde que ese x sub i es igual a 1, o sea, desde acá, desde el primero, hasta que ese x sub i llega a n, que n es el total de datos, que en este caso es 5, hasta que llega al final. Entonces lo que está diciendo, esta es una forma abreviada de decir, che, vení, sumate cada uno de estos datos con esta fórmula hasta que llegues al dato 16, ¿sí? Que es lo que plantea acá abajo, ahora lo vemos bien. Entonces, el primer dato es 5. A 5 yo le tengo que restar 9,2, que es el promedio o la media. Entonces, vamos a la fórmula, vamos a escribirlo. Entonces, 5 menos 9,2 me da negativo 4,2. Pero al estar en valor absoluto, lo que vamos a escribir es directamente 4,2. ¿Sí? Vamos al siguiente. Si yo ahora hago 7 menos 9,2, ¿sí? Que es el x sub 2, el segundo valor, al segundo valor ahora le resto la media, me da 2,2 negativo, pero como está en valor absoluto me queda 2,2 positivo. Lo mismo con el 8, que si yo hago 8 menos 9,2 me da 1,2. Lo mismo con el 10, si yo hago 10 menos 9,2 me da 0,8, y este ya me da en positivo, así que lo dejo en positivo. Y por último, 16. Si yo a 16 le resto 9,2, me da 6,8. Y si sumamos todas esas cantidades, 4,2, 2,2, 1,2, 0,8 y 6,8, me da 15,2. A 15,2, según la fórmula, lo tengo que dividir por n, que n es el total de datos, que en este caso tenemos 5 datos. Al dividirlo por n, nos da que 3,04 es la desviación media, ¿sí? De este conjunto de datos que no está agrupado. Bien, ahora veamos para la desviación media para datos que sí están agrupados en intervalos. Lo que modifica un poco es la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no tenemos datos, ¿sí? Sueltos. Lo que tenemos son intervalos. Entonces lo que hay que calcular es la marca de clase, ¿sí? Y ahora a cada uno de esos cálculos que habíamos hecho hay que multiplicarlo por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces vamos a recortar esto para tenerlos a manos.
para poder resolver, ¿sí? Ven que ahora dice que x sub i es la marca de clase, ¿sí? Lo vamos a dejar acá a un costadito. A ver, ahí, que se vea. Perfecto. Entonces, tenemos un ejemplo. Ven que es la misma, es la sumatoria de igual a 1 hasta m, ahora porque habla de intervalos, no de datos, de la marca de clase menos el promedio, todo eso en valor absoluto, por la frecuencia absoluta. Todo eso dividido n, que es la cantidad de datos. Entonces dice el ejemplo, determina la desviación media de los siguientes datos agrupados. Tenemos el peso en kilogramos, de no sabemos qué. Entonces tenemos, hay 5 que tienen entre 60 y 62. Hay 18 que tienen entre 63 y 65. Hay 42 que tienen entre 66 y 68 kilogramos. 27 que tienen entre 69 y 71 kilogramos. Y 8 que tienen entre 72 y 74 kilogramos. En total, tenemos el total de datos que son 100. ¿Sí? Entonces, vamos a realizarlo. Ven que acá, para tener un poco más de eficiencia, hace todos los cálculos acá en la tablita. ¿Sí? Entonces es importante hacer eso en la misma tabla, extender la tabla, ¿sí? Y hacer los cálculos allí. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es justamente la media o promedio. ¿Cómo se calcula? ¿Por qué tenemos que calcular esto? Primero que nada, ¿no? Porque acá en la fórmula dice que tenemos que calcular, necesitamos la media o promedio. Entonces, para calcular la media, en la tabla nosotros ya habíamos aprendido a realizar que primero había que buscar la marca de clase, que por ejemplo la marca de clase entre 60 y 62, se sumaban los dos y se dividían por 2, es 61. ¿Sí? Se hacía como el promedio entre esos dos números. Entre 63 y 65 es 64, y así con todos. Y la frecuencia absoluta. Con esas dos cosas nosotros multiplicamos la marca de clase con la frecuencia absoluta y nos da, por ejemplo, 61 por 5, 305, 64 por 18, 1152. Sumábamos todas esas cantidades y nos daba 6745. A esa sumatoria hay que dividirla por la cantidad de datos. En este caso estamos hablando de 100 datos. Entonces nos da que el promedio o la media en este caso es 67,45. ¿Está? Entonces ya tenemos nuestra media. Ahora, a cada marca de clase hay que restarle esa media. Entonces lo hacemos acá mismo en la tabla. A cada marca de clase, en este caso al 61, le resto la media o promedio, que es 67,45. Pero ¿qué hago? A eso lo transformo en valor absoluto. ¿Sí? Al transformarlo en valor absoluto, me queda positivo. Y a eso lo multiplico, como dice acá, por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, en este paso hemos hecho primero la resta, después el valor absoluto, y al sacarle el valor absoluto también después lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, a todo esto hacemos la sumatoria y nos da 226,5. Al sumar todo esto, 226,5, que también hay que dividirlo por n, como dice la fórmula, ¿sí? Por el total de datos. Al dividirlo por el total de datos, que en este caso también es 100, nos da que la desviación media es 2,265. Bien, vamos con la siguiente medida de dispersión, que ahora viene por doble: la varianza y la desviación estándar. Dos medidas de dispersión que se utilizan con frecuencia y que sí toman en consideración la forma en que se distribuyen los valores son la varianza y su raíz cuadrada.
la desviación estándar. Estas medidas establecen la forma en que los valores fluctúan con respecto a la media. ¿Está? Por un lado tenemos la varianza. La varianza se define como el promedio aritmético de las diferencias entre cada uno de los valores del conjunto de datos y la media aritmética del conjunto elevados al cuadrado, ¿sí? Lo mismo, está definiendo la varianza con la definición de la fórmula, así que no nos preocupemos tanto. Entonces empecemos. Su símbolo es S al cuadrado, ¿sí? Varianza significa. Y si estamos trabajando con una muestra y sigma al cuadrado, una letra griega que se llama sigma al cuadrado, si estamos trabajando con una población, ¿sí? Nosotros no le vamos a dar mucho interés a esto, vamos a siempre hacerle o S al cuadrado o sigma al cuadrado, pero la fórmula van a ver que es la misma, nada más cambia si estamos trabajando en una muestra o una población, pero no le vamos a dar mucho interés a eso. Lo que nos importa sí es la fórmula, ¿sí? Que acá dice que la fórmula es la sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿sí? De x sub i, que en este caso x sub i representan los datos, ¿sí? Porque estamos hablando de no agrupados, de datos no agrupados. X sub i representa los datos. Cada dato hay que restarle la media, lo mismo que recién, nada más que la diferencia en vez del valor absoluto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces eso nos va a garantizar que el resultado siempre vaya quedando en positivo. Todo número elevado al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Y en el en el denominador, lo que tenemos que hacer es a n restarle 1. ¿Sí? Es la única diferencia con la desviación media, ¿sí? La varianza es lo mismo al cuadrado y en el denominador a n restarle 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo para datos, para un conjunto de datos que no está agrupado, ¿sí? Determina la varianza del siguiente conjunto de datos. Tenemos 25, 12, 23, 28, 17 y 15. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es calcular la media, ¿sí? Al calcular la media, nosotros tenemos que sumar todos estos valores y dividirlo por la cantidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Nos da una media de 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? A cada dato, ¿sí? Esperen un poquito, no me traje la fórmula. Qué vivo. Entonces, me voy a llevar la fórmula de la varianza para datos no agrupados. La voy a dejar por acá para tenerla más cerca. Y dice que es la sumatoria de igual a 1 hasta n de cada dato menos la media. Entonces, por ejemplo, acá el dato 25 menos 20, ¿sí? Me da 5. 5 elevado al cuadrado es 25. Entonces acá ponemos 25. Y ese 25 que me da es positivo. ¿Está? Después tenemos 12 menos 20. Si a 12 le resto 20 me da 8, pero 8 negativo. Pero al elevar ese 8 al cuadrado me da 64. ¿Sí? Lo mismo acá. 23 menos 20. A 23 le resto 20 me da 3. 3 elevado al cuadrado me da 9. Entonces, ahí me da 9. Ahora con el 28. 28 menos 20 me vuelve a dar 8. 8 por 8, 64. Con el 17. 17 menos 20 me da 3. Lo mismo, 3 por 3, 9. Me da negativo 3, pero al estar al cuadrado es positivo 9. Y con el 15 me da lo mismo. Lo mismo que el del principio, porque es 15 menos 20, 5, negativo 5, pero 5 por 5 es
25. Yo sumo esos valores de ahí arriba y me da 196. A 196 lo divido por n-1. En este caso teníamos 6 datos. A 6 menos 1 me da 5. ¿Sí? Entonces, la varianza en este caso es s al cuadrado es igual a 196 dividido 5, que me da 39,2 unidades al cuadrado. Y esto es muy importante, ¿sí? 39,2 unidades al cuadrado. En este caso no sabemos con qué unidad estábamos trabajando porque son ejemplos aislados. Pero si nos dice que son kilogramos, entonces acá las unidades son kilogramos al cuadrado. ¿Está? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver la varianza, pero para datos agrupados en intervalos. ¿Sí? Lo mismo, hace la diferenciación de una muestra o una población, pero es exactamente lo mismo la fórmula. ¿Sí? La vamos a recortar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la varianza al cuadrado, ¿sí? Que es la varianza, es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta m, porque ahora hablamos de intervalos, de x sub i, que es la marca de clase ahora, menos la media, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de datos agrupados, vamos a hablar de multiplicación por la frecuencia absoluta, dividido n-1. ¿Sí? Ven que la fórmula es muy similar, nada más que ahora cambia con porque es con intervalos para datos agrupados. Entonces, vamos al ejemplo. Considere la tabla con los datos de edades de 26 personas. Acá ya nos dice que son edades de 26 personas. Entonces hay 2 personas que tienen entre 15 y 20 años. Hay 7 que tienen entre 21 y 26. Hay 8 entre 27 y 32. Hay 5 entre 33 y 38. Y hay 4 entre 39 y 44. En total hay 29 personas. ¿Sí? Perdón, 26 personas, como lo dice el enunciado del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y lo que hace es plantea primero la marca de clase, ¿sí? De esas edades. Entonces, entre 15 y 20, si yo sumo 15 más 20 y lo divido por 2, me da 17,5. ¿Sí? Después, bueno, la frecuencia absoluta ya la teníamos, nos lo daba la tabla. Hacemos la multiplicación. ¿Y para qué hace todo esto? Y para calcular lo que necesito acá, la media. Entonces, para calcular la media, multiplico marca de clase por frecuencia absoluta, hago la sumatoria y me da 779. A esos 779 lo divido por el total de datos, que en este caso es 26. Me da que la media es 29,96 años. Dato que voy a usar acá en la fórmula. ¿Sí? Van a ver que las fórmulas van haciendo siempre las mismas. Entonces es bueno acordarse las fórmulas o tenerlas escritas porque siempre son muy parecidas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo mismo que recién. A cada marca de clase, por ejemplo, 17,5, le resto 29,96 y lo elevo al cuadrado. En este caso me dio 155,2516. Vamos al segundo. En el segundo intervalo tenemos la marca de clase es 23,5. Entonces a 23,5 le resto 29,96 y al resultado lo elevo al cuadrado y me da 41,7316. A esos resultados que me van quedando acá los multiplico por la frecuencia absoluta. Entonces a ese 155,2516 lo multiplico por 2, que me da el doble, 310,5032. ¿Está? Lo mismo con acá, 41,7316 lo multiplico por 7 y me da 292,1212. ¿Está? Entonces,
Luego de hacer cada uno con cada marca de clase hasta llegar al último intervalo, como lo dice acá, que acá son 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, hasta llegar al quinto intervalo, hago las sumatorias de todos ellos y me da 1290,4616. A esa sumatoria yo la tengo que dividir por ¿quién? Por n, que sería 26, menos 1. En este caso sería 26 menos 1, 25. Lo divido y me da que el total de datos, se me fue. La varianza es igual a 51,618 años al cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma de calcular la varianza para datos agrupados en intervalos. Bien. Luego vienen algunas propiedades de la varianza y algunas fórmulas acotadas que no la vamos a ver abreviadas, y las propiedades de la varianza que tampoco las vamos a ver. Las voy a nombrar ahora, pero no las vamos a tener en cuenta. Dice, la primera propiedad de la varianza es que la varianza tiene que ser mayor o igual que 0. La segunda propiedad es que la varianza, si es igual a 0, entonces x, ¿sí?, es una constante. Los datos son constantes, ¿sí? Después, claro, no varían, entonces son constantes. El tercer dato es que si a la varianza la multiplicamos por un escalar, se llama, un número cualquiera, lo que tenemos que hacer es sacar ese número afuera, elevado al cuadrado, y multiplicarlo por la varianza. Después tenemos la cuarta propiedad, es que si a la varianza le sumamos un número cualquiera b, vamos a tener que el valor de la misma varianza, ¿sí? No afecta la suma de un valor. Y la quinta propiedad es que la varianza, si la multiplicamos por un valor y le sumamos un valor, es lo mismo que sacar, como hicimos acá arriba, sacar es el valor que está multiplicando elevándolo al cuadrado por el valor de la misma varianza, ¿sí? La suma o resta no afecta al valor de la varianza. Y la sexta propiedad dice, las unidades de medida de la varianza son unidades al cuadrado de los datos. Eso ya lo hemos visto, siempre son unidades al cuadrado. Y bueno, y ahí vienen ejemplos en la teoría que son interesantes de ver. Ejemplo, dice, de un grupo de contribuyentes se determinó que el promedio de impuestos es de 32.200 pesos, con una varianza de 7.600. Determinar en cada uno de los siguientes casos la nueva varianza. A. ¿Qué pasa si los impuestos aumentan un 2%? Entonces, la solución la tenemos acá abajo. Si aumenta un 2%, lo que hay que hacer es una multiplicación, ¿sí?, para calcular cuánto es el 2%, ese porcentaje. Acá lo resuelve muy fácil porque hace la varianza de 7.600 por, si yo tengo que hacerla, multiplicarlo por el 2%, para sacar cuánto es el 2%, se hace con el 1,02. ¿Sí? El 0,2% es 1,02. Entonces, si yo tengo que multiplicar ese 1,02 por la varianza, lo que hace es lo saca afuera y lo expone al cuadrado. Entonces, 7.600 por 1,02 al cuadrado me da 7.907. La nueva varianza sería 7.907. Vamos con el B. Dice, B, a los impuestos se les disminuye la cantidad de 2.300. Entonces, si se les disminuye, la varianza es 7.600, y si se disminuye 2.300, como dice en el ejercicio B, la varianza sigue igual, no cambia. ¿Por qué? Y porque dijimos que la propiedad era si sumaba o restaba algún valor, sigue igual la varianza. Y el dato, el C,
dice, a cada contribuyente se le disminuye un 3% y además se le condona 2.550. Si se le disminuye el 3% hay que hacer lo mismo, pero ahora como estamos hablando no de aumento, sino de una disminución del 3%, al entero se le resta 0,03. Entonces tenemos a 7.600 por 0,97 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque era una multiplicación, no se multiplica directamente, se saca fuera, ¿sí?, de la varianza y se hace 0,97 elevado al cuadrado. Eso me da 7.158,8. ¿Sí? Ya está la disminución hecha. Y lo que se le condona no se tiene en cuenta porque no se hacen sumas ni restas. Entonces, la nueva varianza es 7.150,8. Esas son propiedades que se le atribuyen a la varianza. Vamos ahora con la desviación típica o desviación estándar. Y acá este es muy fácil. ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Su símbolo es S sola. Ya se le salió el cuadrado, ¿sí? Es como si a este cuadrado que está de este lado pasa como raíz de este otro lado y se va de acá. Entonces lo mismo, a esto se le llama desviación típica o estándar. Si se está trabajando con una muestra, es S mayúscula, y es sigma si se está trabajando con una población. Desviación estándar para datos no agrupados. La desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿sí?, de lo anterior que ya habíamos visto, la fórmula de la varianza, ¿sí?, para datos sin agrupar. Entonces, ejemplo, para el conjunto de datos que ya habíamos visto, el 25, el 12, el 23, el 28, el 17 y el 15, donde se tuvo que la varianza era S al cuadrado igual a 39,2, ¿sí?, ya lo habíamos calculado. Tenemos entonces que su desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿sí?, de 39,2, que es 6,2 unidades. ¿Sí? Recuerdan que nos había dado unidades al cuadrado. Al sacarle la raíz es unidades sola. ¿Sí? Y ahora veamos desviación estándar para datos agrupados en intervalos. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Miren, acá está. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de lo mismo que teníamos recién de la varianza para datos agrupados. Entonces la raíz cuadrada de eso es ejemplo. Para calcular, para el ejemplo de los datos tabulados sobre las edades de 26 personas que habíamos visto recién, se obtuvo como varianza 51,618. Luego su desviación estándar será la raíz cuadrada, se cancela esa, la raíz cuadrada de 51,618. Entonces nos había dado que 51,618 años al cuadrado. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada, nos queda 7,18 años. Esa es la desviación típica o estándar. Así se calcula. Y esto es importante. ¿Qué indican la varianza y la desviación estándar? La varianza y la desviación estándar miden la dispersión promedio en torno a la media aritmética. ¿Sí? Por eso en todas las fórmulas hemos visto la media aritmética, porque mide cuán dispersos están los datos a partir de esa media aritmética. ¿Sí? Es decir, cómo fluctúan las observaciones mayores por encima de la media aritmética y cómo se distribuyen las observaciones menores por debajo de ella. La varianza tiene ciertas propiedades matemáticas útiles. Sin embargo, al calcularla se obtienen unidades al cuadrado, centímetros al cuadrado,
pulgadas al cuadrado, milímetros al cuadrado, edades al cuadrado, horas al cuadrado. Es por ello que en la práctica la principal medida de dispersión que se utiliza es la desviación estándar, cuyo valor está dado en las unidades originales. Si sacamos a este centímetro al cuadrado, le sacamos la desviación estándar, vamos a tener centímetros. A las pulgadas al cuadrado vamos a tener pulgadas, ¿sí? Milímetros, edades, horas. En los ejemplos anteriores, ¿sí? Retomemos un poquito los ejemplos de recién. Para la muestra de datos que teníamos 25, 12, 23, 28, 17 y 15, se obtuvieron por desviación estándar 6,26 unidades. Esto indica que la mayor parte de los datos de esta muestra se encuentran dentro de 6,26 unidades por encima y por debajo de la media aritmética. Es decir, entre, ¿sí? Nosotros habíamos dado que 20 era la media aritmética, ¿se acuerdan? 20 era la media aritmética, entonces 20 menos 6,26 me da hasta 13,74 y 20 más 6,26 me da 26,26. ¿Sí? Entonces eso es lo que da. Esto indica que la mayor parte de los datos, la cantidad más grande de datos, está entre esos valores, entre el 13,74 y el 26,26. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si calculamos el rango, acá nos daba otro, ¿sí? Más grande? En cambio acá, al calcular la desviación estándar, tenemos que ahí se agrupan los datos alrededor de la media aritmética. Y B, para el caso de los datos tabulados correspondientes a las edades de 26 personas, se obtuvo una desviación estándar de 7,18 años. ¿Sí? Esto indica que la mayor parte de los datos están agrupados entre 29,96, que era la media, menos 7 es igual a 18. Están agrupados entre 29,97 menos 7,18 es igual a 22,78 años. Y 29,97 más 7,18 años es igual a 37,14. Entonces está entre el 22,78 que está en este intervalo hasta el 37,41 que está en este intervalo. Allí está la mayor parte de los datos agrupados alrededor de la media. Y por último, lo que queda ver es el criterio de homogeneidad. ¿Sí? Una distribución se considera homogénea si la desviación estándar se encuentra entre la quinta y la cuarta parte del rango. Si esto es así, entonces se considera que la muestra es heterogénea. ¿Sí? Si esto no es así, entonces se considera que la muestra es heterogénea. Si no se encuentra entre la quinta y la cuarta parte del rango, entonces es heterogénea. Entonces veamos, para una muestra de datos, ¿sí? Para la muestra de datos desagrupados, ¿qué pasa? Vamos a tener que el 25, el 12, el 23, el 28, el 17 y el 15. El rango es el valor máximo, que en este caso es el 28, menos el 12. En este caso nos da que 16 es el rango. ¿Y cómo hacemos para buscar la quinta y la cuarta parte del rango? Fácil. Al rango lo divido por 5 y al rango lo divido por 4. El rango dividido 5, que es 16, dividido 5, me da 3,2. Y 16 dividido 4 me da 4. Entonces ahí tenemos la quinta y la cuarta parte del rango. Y ya habíamos calculado cuál era la varianza, la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar habíamos dicho que era 6,26 unidades.
¿sí? En el ejemplo de más arriba decía que era 6,26 unidades. Entonces, esa desviación estándar hay que ver si pertenece, por eso está entre corchetes acá, si está entre 3,2 y 4. Y no, es más grande que el 4, es 6,26. Entonces, la desviación estándar no pertenece a este intervalo. Entonces, al no pertenecer, la muestra es heterogénea. ¿Sí? Vamos al otro, al caso B. Para el caso de los datos tabulados de las edades de 26 personas, tenemos que el rango ya habíamos calculado que era 30 años de edad. ¿Sí? Después tenemos la desviación estándar, que es 7,18 años. Entonces, calculamos la quinta y la cuarta parte del rango, 30 dividido 5, que es 6, 30 dividido 4, que es 7,5. El 7,18 está entre el 6 y el 7,5. Sí, está. Entonces, ese número, el 7,18, pertenece, ¿sí? La desviación estándar pertenece a el 6 y el 7,5, que es la cuarta y la quinta parte del rango. Entonces, al pertenecer decimos que, por lo tanto, la muestra es homogénea. Entonces, esta muestra, ¿sí?, es más homogénea, está más junta, ¿sí?, más mezclada que esta muestra del principio, que es más heterogénea, está más separada. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, observaciones. Cuanto más separados o dispersos estén los datos, es decir, para muestras heterogéneas, tanto mayores serán el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Van a ser más grandes los números. 2. Si los datos están más concentrados, es decir, para muestras homogéneas, tanto menores serán el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Van a ser más chicos los valores. Y si todas las observaciones son iguales, como el ejemplo del principio, el primer ejemplo, que eran todos los dos, de manera que no haya variación de los datos, el rango, la varianza y la desviación estándar serán iguales a 0. ¿Sí? No van a variar los datos si son el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá llegó la parte de la teoría y la explicación de esta teoría. Espero haber sido lo bastante claro para que puedan entender. Cualquier duda lo consultan en el foro de consultas, ¿sí?, para tal fin. Bueno, un gusto haberles explicado este tema. Nos vemos la próxima. Saludos.